Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a interesar muchísimo. Si son fans de las series turcas, y en especial de Love is in the Air, seguramente ya saben de qué va este vídeo. Para los que no, prepárense porque vamos a hablar de un momento que nos dejó a todos con el corazón en un puño, un momento que hizo que Hande Erçel, nuestra queridísima Eda, se quebrara. Sí, ya lo leyeron en el título, Hande Erçel se quiebra, no puedo dejar a Kerem, pero ¿qué pasó en ese preciso instante? Este vídeo es para todos ustedes, los que se emocionaron, los que lloraron, los que shippearon hasta el final. Vamos a analizar esa escena icónica, vamos a desmenuzar las emociones, vamos a entender el contexto y por supuesto, vamos a hablar un poco de la magia que hay detrás de Love is in the Air y de la química innegable entre Hande y Kerem Bürsin. Antes de que sigamos, un pequeño recordatorio, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y todo lo que les encanta. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos con el drama. Para entender completamente el impacto de ese momento en particular, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto de la serie. Love is in the Air nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso empresario, decide cancelar la beca. Para enmendar la situación, Serkan le propone un acuerdo a Eda, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la beca y, bueno, un poco de dinero para sus estudios. Al principio, Eda odia a Serkan, es más, lo detesta. Lo ve como un hombre frío, arrogante y despiadado. Pero como suele suceder en las historias de amor, la situación se complica. A medida que pasan los días y la convivencia, la tensión entre ellos se transforma en algo más, en algo que los dos intentan negar, pero que es inevitable, el amor. A lo largo de la serie vemos cómo Eda y Serkan enfrentan desafíos, obstáculos y malentendidos. Hay momentos de alegría, de risas, de romance, pero también hay momentos de tristeza, de dolor y de angustia. Y es en medio de toda esta montaña rusa emocional que llegamos a la escena que nos convoca hoy. Pero exactamente, ¿qué desencadenó el quiebre de Hande Erçel en la escena? ¿Qué hizo que la actriz, que interpreta magistralmente a Eda, se viera obligada a pronunciar esas palabras con tanta emoción? Para entenderlo, tenemos que analizar el contexto de la serie. En esta etapa de la serie, Eda y Serkan han pasado por muchas cosas juntos. Han construido un vínculo fuerte, han superado desafíos y han demostrado que están hechos el uno para el otro. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, las cosas no son siempre fáciles. En este punto, la relación de Eda y Serkan enfrenta una gran prueba. Un giro argumental, una revelación, algo que pone en peligro la felicidad de la pareja, y la obliga a tomar una decisión difícil. Una decisión que involucra su futuro, sus sentimientos, su bienestar y el de Serkan. Recuerden, Eda es una mujer fuerte e independiente y decidida. Ha luchado por sus sueños y no está dispuesta a renunciar a su felicidad. Pero al mismo tiempo está profundamente enamorada de Serkan, un hombre que ha cambiado su vida por completo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué genera ese quiebre? La escena que analizamos es aquella en la que Eda debe tomar la decisión más dolorosa de su vida. Serkan, por circunstancias de la trama, sufre de una enfermedad y es necesario separarse de él para que se pueda curar y salir adelante, para protegerlo, y Eda es consciente de ello. Ella sabe que si se queda, podría poner en riesgo la salud de Serkan. Y en ese momento, frente a la incertidumbre, el miedo y el dolor, Eda se quiebra. La vemos destrozada, con lágrimas en los ojos, incapaz de aceptar la idea de separarse de la persona que ama. ¿Pero por qué es tan impactante esta escena? ¿Qué es lo que la hace tan memorable? Primero, la actuación de Hande Erçel. La actriz logra transmitir una gama de emociones increíble. Vemos el dolor, la tristeza, la desesperación, la impotencia y el amor en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Su actuación es tan auténtica que nos hace sentir el mismo dolor que siente Eda. Nos identificamos con ella, entendemos su lucha, y nos conmovemos hasta las lágrimas. Segundo, la conexión con la historia. Ya hemos invertido tiempo en estos personajes.
Hemos visto cómo se aman, cómo se complementan, cómo se apoyan, y verlos separados, obligados a renunciar a su amor, es simplemente desgarrador. Hemos seguido las aventuras y desventuras de Eda y Serkan, por lo que estamos completamente inmersos en su mundo y sentimos cada emoción como si fuera nuestra. Tercero, la dirección y la fotografía. La forma en que la escena está filmada, la iluminación, los encuadres, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y dramatismo que nos atrapa desde el primer momento. El montaje también es crucial, alternando primeros planos de Ande con planos más amplios que muestran su entorno. Y cuarto, la frase en sí misma, no puedo dejar a Kerem. Es una declaración de amor y desesperación al mismo tiempo. Es la confirmación de que Eda está dispuesta a luchar por su amor, a pesar de las dificultades y los obstáculos. Es la prueba de que el amor verdadero puede vencerlo todo. Hay una simbiosis entre Ande y el personaje de Eda. Las palabras, el contexto, el momento, el sufrimiento, lo que está en juego y todo se mezcla de una manera que sobrepasa la ficción. Es más que una simple frase de una serie de televisión, es un grito de angustia, una confesión de amor, un clamor del alma. El trabajo actoral de Hande Erçel es absolutamente destacable. Es una de las actrices más jóvenes con mayor proyección en Turquía, y esta escena en particular lo confirma. Su capacidad para transmitir emociones complejas de manera tan auténtica es lo que la convierte en una actriz tan querida y admirada. Su mirada, su expresión facial, el tono de su voz, todo en ella transmite el dolor y la desesperación de Eda. Y no es solo una actuación, es una conexión profunda con el personaje. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es otro factor clave del éxito de Love is in the Air. La forma en que se miran, la manera en que interactúan, la complicidad que se percibe entre ellos. Todo contribuye a crear una atmósfera de romance y pasión que atrapa al espectador desde el primer momento. Y en esta escena en particular, la conexión entre ellos es aún más evidente. La desesperación de Eda, reflejada en la mirada de Serkan, es impresionante. El apoyo entre ambos en un momento tan difícil es conmovedor. Analizando la escena podemos identificar varios elementos clave que contribuyen a su impacto emocional. La música, por ejemplo. La elección musical es fundamental para crear la atmósfera adecuada. En este caso, la música acompaña la escena, pero no la opaca. Se complementan a la perfección, potenciando el dramatismo y la emoción. Los silencios también juegan un papel importante. Los silencios son momentos de gran tensión, en los que la mirada y la expresión facial de los actores hablan por sí solas. El silencio le da valor a los sentimientos que se manifiestan. El vestuario, el maquillaje y la peluquería son otros elementos que contribuyen a la atmósfera de la escena. El maquillaje y la peluquería de Hande están diseñados para reflejar el estado emocional de Eda. El vestuario es simple y funcional, pero a la vez elegante y sofisticado. Y finalmente la dirección. El director de la serie, con su habilidad para crear una atmósfera de tensión y emoción, captura la esencia de la escena. Su enfoque en los primeros planos de los actores permite al espectador conectar con las emociones de Eda. El impacto de esta escena trascendió la pantalla. Los fans de la serie se volcaron en las redes sociales para expresar su admiración por la actuación de Hande y su solidaridad con Eda. Los hashtags relacionados con la escena se convirtieron en tendencia en Twitter y en otras plataformas. El quiebre de Hande Erçel en la escena generó un debate sobre la importancia de la salud mental en la actuación, pero también sobre la dedicación y la profesionalidad de la actriz. Se le reconoció su capacidad para conectar con el personaje y para transmitir emociones complejas de manera tan auténtica. Pero, ¿qué aprendemos de esta escena? ¿Qué mensaje nos deja? En primer lugar, nos recuerda el poder del amor. El amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La escena también nos enseña sobre la importancia de la resiliencia. A pesar de las dificultades y los contratiempos, Eda se niega a renunciar a su amor. Nos muestra la importancia de luchar por nuestros sueños y de no rendirnos ante la adversidad. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. Tanto para los actores como para el público. La actuación es un trabajo exigente y emocionalmente agotador. Para terminar, hay que destacar que Love is in the Air es mucho más que una simple serie de televisión. Es una historia de amor con la que muchos nos podemos identificar. Y la actuación de Hande Erçel en esta escena en particular es un claro ejemplo de la calidad de la serie.
La capacidad de Hande para transmitir emociones complejas de manera tan auténtica es lo que la convierte en una actriz tan querida y admirada. Esta escena es un recordatorio de la importancia de la resiliencia, de la perseverancia y del poder del amor verdadero. Y nos enseña que a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre hay esperanza. Así que, como ven, el quiebre de Ander Zellen Love is in the air es mucho más que una simple escena. Es un momento de gran impacto emocional que nos invita a reflexionar sobre el amor, la resiliencia y la importancia de luchar por nuestros sueños. Es un testimonio del talento de Ander Zell y de la magia que hay detrás de la serie. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos revivido un momento icónico de Love is in the air, hemos analizado las emociones, el contexto, la actuación y todo lo que hizo que esa escena fuera tan inolvidable. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the air? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado este análisis. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y todo lo que les encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme.